Bien, bueno, vamos a empezar. Me presento. Mi nombre es Andrés Marulanda y esta es mi seña. Hoy vamos a retomar algo de lo que estuvimos hablando hace 8 días con Ivo Díaz, quien estuvo hablando sobre la historia y vida de su papá, Leandro Díaz. Estuvimos compartiendo en un escenario muy especial. El señor Leandro Díaz falleció en el mes de junio. Él había nacido en La Guajira. Aquí tenemos una fotografía de él. Es un ícono de la música vallenata, muy famoso además. Y estuvimos viendo algo sobre su historia, lo que escribía, cómo se inspiraba para sus versos. Anteriormente no había tecnología en la época en la que él se inspiraba, entonces escribía muchos versos y a raíz de eso componía la música. Tuvo algunos versos de Emiliano también con quienes compartían la música, entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Este es un grupo representativo con quien él estaba. Su hijo, Ivo Díaz, nos contaba que cuando su padre nació, el abuelo de él en ese momento, el abuelo de Ivo, pensaba que era una persona pues normal o era como un niño normal, pero un día se dio cuenta que en sus ojos había algo extraño, se dio cuenta que él no fijaba bien la mirada y le comunicó a su esposa. Se dieron cuenta en ese momento que él era ciego y su vida transcurrió con mucha soledad. Fue desarrollando una habilidad comunicativa a través de los sonidos, todo lo que escuchaba pues también lo inspiraba, pero fue una persona muy sola. A Leandro siempre le gustaba escuchar el sonido de la naturaleza, le gustaba poner parlantes de música para escuchar siempre a alto volumen, le gustaba también leer. Ya cuando fue creciendo, por primera vez tuvo la idea de redactar algunos versos. Esta es una foto pues como ya de una época pasada. En Hato Nuevo, en el pueblo donde él nació, Hato Nuevo. Hay unas fotos representativas de él acá. Leandro Díaz, en su época de joven, decían que era muy enamoradizo. Su hijo comentaba que era enamoradizo, le gustaban, obvio, mucho las mujeres, y siempre se fijó en Matilde Lina. Ahí lo está deletreando, esta es una foto de ella. Aquí está el nombre. Era una mujer morena, y él estuvo muy enamorado de ella toda su vida. Fue una fuente de inspiración. Intentó en varias ocasiones enamorarla, ella fue muy fuerte con él, no cedía ante los encantos que él le presentaba, lamentablemente como que sus intentos eran fallidos cuando él quería enamorarla. Entonces, cierto día se le ocurrió componer una canción con el nombre de ella, de Matilde Lina. Escribió unos versos, los compuso y gracias a esto ella fue muy reconocida, además se sentía muy orgullosa por las letras que habían compuesto para ella. Siendo él un hombre tan enamoradizo, siempre intentó como conquistar varias mujeres, pero los intentos eran fallidos. Y estas son unas mujeres representativas a las que él le compuso unas canciones, pero Matilde Lina se convirtió en un ícono, fue una de las canciones más importantes, ha sido una de las más famosas.
En vista de que Leandro intentó conquistar a varias mujeres, finalmente él terminó por casarse con Elena Clementina y con ella tuvo a su hijo Ivo, que es el que está aquí en la fotografía. El hijo que lo acompañó muchísimo durante toda su vida, fue casi como su mejor amigo, siempre estuvieron juntos. Y él decía que él era como su lazarillo, porque al ser Divo, su hijo, siempre estuvo acompañando al papá y se convirtió básicamente en su guía también. Entonces decía que era como su lazarillo. Fueron muy buenos amigos, viajaron a muchos sitios del mundo, siempre fue su compañía para presentarse en diferentes festivales o conciertos. Con la muerte de Leandro Díaz, Ivo, su hijo, quiso hacerle un homenaje, ya que ellos recibieron muchos premios, muchos reconocimientos gracias a lo que componían en su música vallenata. Y el señor Ivo compuso una canción llamada Dame tu alma, en honor, en homenaje a su papá, y esto tuvo muchos reconocimientos. Leandro pues siempre fue un hombre muy enamorado, las mujeres siempre fueron su fuente de inspiración, pero pues finalmente terminó casándose con la señora Elena Clementina. Dentro de sus obras se habla de 350 canciones aproximadamente, las cuales pues han rodado por todo el mundo. Ivo nos contaba, a raíz de la historia de su papá, que todas estas canciones que han sido publicadas, 6 de ellas han sido las más representativas o que se han destacado muchísimo. Sin embargo, hay muchas canciones que todavía no han sido públicas, están guardadas, no se han publicado. Y entre las más famosas o las más destacadas está La Diosa Coronada. Esta fue una canción que compuso y la publicó en un momento acertado, la cual se retomó en un epígrafe en la novela de Gabriel García Márquez, la novela El amor en los tiempos del cólera. Y toda esta música también fue fuente de inspiración para la novela. Ivo tenía muchos amigos a nivel de Valledupar, de La Guajira, en la región donde se crió. Vamos a ver un corto de una de las canciones. Bueno, no sé si de pronto ustedes conocen esta canción. Aquí dice la persona sorda, no, yo no. No sé si ustedes conocen la de Matilde Lina. Ah, no sé, de pronto si en el Perú ha alcanzado a llegar este tipo de música. Listo. Él estaba preguntando si veíamos un fragmento de una de las canciones de las más famosas. Esta fue una de las canciones más populares y que ha tenido un gran reconocimiento. Se la dedicó a Matilde Lina, el amor de su vida. Pues yo soy una persona sorda, no la escucho, sin embargo, ahorita rescatamos algunos fragmentos de la canción de él.
Bueno, muchas gracias por la interpretación de la canción. Ustedes recuerdan el viernes pasado también cuando estuvo el hijo, el señor Ivo, estuvo hablando de la inspiración de esta canción. Él nos estuvo contando algo de la historia que su papá le contaba a él, dónde vivían, en el lugar en el que estaban. Y él siempre, el señor Leandro siempre quería tener algún detalle con la mujer que lo inspiraba. Él predecía cosas, por ser una persona ciega, predecía cosas, como alguna vez él predijo en el tiempo que parecía que iba a venir una tormenta, pero nadie le creía, y efectivamente cuando él habló de esa tormenta, ese día llovió muchísimo. Entonces la gente pensaba que él era un mago, que tenía poderes, que era algo así como un brujo, porque él adivinaba las cosas, y en vista de eso a veces le daban regalos para que él dijera cosas y las predijera. Y lo llamaron incluso hasta el brujo. Le daban detalles para que él le dijera cosas a la gente, de qué cosas podían pasar, con quién era su futuro esposo, pero era más como de suerte, de puro instinto, que él predecía las cosas y las decía, pero efectivamente las cosas se daban. Eso se fue divulgando, él fue reconocido por esto, también fue obvio reconocido por la música. Recuerdo que el hijo nos comentaba algo muy curioso, que siempre las jovencitas buscaban a Leandro para que les diera información sobre su futuro, que con quién se iba a casar, que quién iba a ser el hombre de su vida. Eso fue una información que circuló en ese momento. Leandro en su momento no tuvo canciones para su esposa. Sus musas de inspiración fueron como las mujeres de las que él se enamoró, pero lo rechazaron, y él componía canciones para ellas como una estrategia de enamorarlas. A veces las mujeres también se enojaban. Hubo algo curioso, y fue que Matilde se molestó con él porque él se hizo famoso gracias a la canción, pero ella no recibía ninguna regalía ni ningún presente por el dinero que él recibía por esa música.
No sé si recuerdan que eso fue algo que nos narró Ivo. No sé si quieras completar algo. Entonces, Josefa Guerra fue la mujer que inspiró la diosa Colonada. Y la historia de esta mujer es que ella pertenecía a una familia adinerada que tenía fincas. Y Leandro la conoció, pero pues ella lo despreció a él. Entonces, pues lo que nos han contado es que Leandro Díaz hizo las canciones para las mujeres que no quisieron tener una amistad con él o no quisieron relacionarse con él. Entonces se dice que él le compuso canciones a las mujeres como por venganza, por dejar registro de eso, de esa, digamos, como de un amor que no se dio. Cuando la canción se conoce y se hace famosa, entonces Josefa Guerra, el nombre de quien estaba inspirada la canción, reclama de que él se hizo famosa, se recibió dinero por esa canción y que ella nunca recibió ningún dinero, que ni siquiera un traje. Lo que nos ha contado que sí, pues es muy divertido, es que ella le reclama a él que se hizo rico por esa canción. Bien. Tenía confundido el nombre, entonces confundía el nombre de Josefa con el de Matilde. Sí, pues eso a mí me causó curiosidad, fue chistoso, porque a ella le molestaba que Leandro se hizo famoso con sus canciones, pero ella no recibía nada a raíz de que él se había vuelto famoso. Bueno, el pasado viernes tuvimos un espacio muy importante. Ese fue un espacio con servicio de interpretación donde asistieron bastantes personas sordas. A veces en el tema de la música nosotros no conocemos mucho, no sabíamos de Leandro Díaz, que sus canciones estaban compuestas de manera poética y la fuente de inspiración eran las mujeres que lo rechazaban a él. Entonces a veces hay una relación de la música con la historia de vida de las personas. Creo que es muy importante que las personas sordas que no conocemos empecemos a ver qué trae la música, qué trae la letra. A mí, por ejemplo, me causó impacto, no sabía toda esta historia de Leandro, del señor Ivo, error de interpretación, y empecé a entender cómo el vallenato era una representación folclórica colombiana. Veo que es muy importante cuando nosotros empezamos a conocer los cantautores y que nosotros como personas sordas, así no escuchemos la música, podamos ver, podamos entender la información o la música que está ya escrita y conseguir que alguien nos la interprete, empezar a relacionar la música con la poesía, con las historias de vida. Creo que eso es muy importante. Sí, está diciendo Andrés, él se quedó solo porque su familia se fue y él decidió no irse con la familia, sino quedarse como en sus tierras, porque pues allá fue donde él se inspiró, donde siempre vivió, toda su vida estuvo allí hasta volverse viejito, hasta morir. Él murió por una infección, algo que le atacó los pulmones. Por aquí teníamos la fecha exacta también, el 22 de junio, él murió un 22 de junio, muy a la madrugada. En honor a él se han hecho muchos homenajes también y donde su hijo ha querido representar la historia de su papá en diferentes espacios. Dice Andrés, sí, me parecería importante que dijeras algo en relación a estos espacios a los que has estado estas 2 últimas sesiones aquí en la biblioteca. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Bueno, les contaba que Leandro Díaz falleció en la madrugada un 22 de junio. Fue hospitalizado por una infección pulmonar. Esta fue una de sus últimas fotografías. Y se recoge un poco, o aquí se hizo un recuento,
frente a la historia de vida de este cantautor. Me gustaría que tuvieras alguna opinión sobre lo que has aprendido. ¿Qué opinas en relación al tema, la música, información que desconocías? Tú estuviste también el viernes viviendo la experiencia de la información, sería buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a la Biblioteca Luis Ángel Arango, muchas gracias, para conocer la historia o vida de este cantautor. Mi nombre es John, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias primero a ti, Andrés. Muy interesante. Yo estuve en la primera sesión donde habló el hijo de Leandro Díaz. Ah, esta es la seña, sí. Estuve participando en este espacio por primera vez, muy interesante, fue una experiencia valiosa cuando se narra la historia de vida y el arraigo cultural que tenían estas personas, además muy respetables. Creo que cuando uno va a un bar, a algún sitio, pues las personas oyentes alcanzan a escuchar la música, la entienden, la bailan. En el caso de nosotros, todas estas trascendencias culturales e identidad, pues no, o las descripciones que hay al interior de las canciones, no las sabemos. Ya conocer esto me motiva bastante, me emociona. La verdad, y saber que tú, Andrés, estás explicando esto, estos espacios son muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, me gustaría saber cuál es tu nombre, cuéntanos un poco de la experiencia y qué opinas de lo que estamos viendo en esta exposición. Mi nombre es Margaret Ríos, nací en Palmira, Sucre, he realizado estudios de lingüística y literatura y también de música, con violín y guitarra, y bueno, me gusta mucho la poesía y obviamente la música vallenata de la Biblia. Ah, del vallenato, qué bien, muchas gracias. Y bueno, también, además que me gusta mucho la música, estudié literatura y bueno, como quiera también poesía, la música vallenata de Leandro Díaz, pues, me llamó mucho la atención. Desafortunadamente no me consiguieron más temprano, pero fue muy bonito apreciar la canción de Matilde Vina, entonces como volver a leer la letra, a ver la poesía que hay en ella, entonces me gustó el espacio. ¿Qué te gusta en especial de la poesía de esta música de Leandro? Como, no sé si nos puedes, digamos, desde el conocimiento que tienes de la literatura y de la poesía y haber tenido como el conocimiento del contexto de la región, porque pues de pronto personas del interior del país escuchamos y nos parece que la música pues que tiene un ritmo, pero si alguien conoce el contexto geográfico y cultural, pues le da también pues más valor a estas letras, o se puede apreciar de una manera distinta. Bueno, principalmente en la música del vallenato antiguo, como la de Leandro Díaz, es primordial los elementos de la naturaleza, la relación, la mención que hay con ellos y la conexión también, como una canción puede narrar la historia de una persona o de elementos de una comunidad. Entonces, de alguna manera, poder leer y comprender la letra de esas canciones nos trae, además de un disfrute musical, obviamente, una relación con la conexión, con la naturaleza, con el conocimiento cultural de un pueblo. Lo que le enseñas el nombre de... Muchas gracias. Hola, bienvenida a este lugar. Regálanos cuál es tu nombre y qué percepción tuviste hoy de la presentación. Hola, mira, mucho gusto, mi nombre es María Mónica Mercado, soy de Sincelejo, Sucre. Me gusta que estés viendo que hay varios sucreños acá en el auditorio.
También me interesa mucho la cuestión del arte, de la cultura. ¿Saben? Me parece muy chévere esta iniciación que están teniendo las personas sordas a la música de Leandro Díaz. Pues Leandro Díaz también era una persona con discapacidad. Con esto nos podemos dar cuenta que el arte y la cultura va mucho más allá, ¿sí? Que lo puede traspasar todo. Entonces este acercamiento me parece algo muy valioso y es una iniciativa, es como un nivel básico por donde podemos comenzar, entonces me parece algo muy chévere, una apuesta muy, muy significativa. No sé si también quisieras decir Chévere. algo de la música, o sea, digamos tú también como de la región, es tan importante el conocimiento que tiene una persona de la región de esta música, o por ejemplo para a ti, ¿qué te dice? En la medida que nosotros vamos compartiendo como las diferentes impresiones que tienen oyentes, también de cómo los sordos se empiezan a aproximar, pero pues una cosa es como ver un conjunto o ver un video, pero no entender la letra para los sordos, pero alguien que es de la región también cómo la siente, con qué se identifica. Y cómo estuvo presente en tu infancia, que ellos estaban diciendo, ¿no? Que nunca la habían pues podido. Bueno, en este sentido, yo considero de que el vallenato es una muy buena música para sentir, para conocer, para imaginarse. ¿Por qué? Porque el vallenato, el verdadero vallenato nace de los pueblos gitanos, ¿sí? Los pueblos gitanos narran. Entonces, en la medida de que es una música narrada, describe mucho, es muy descriptiva. Entonces nos podemos acercar a estos paisajes, nos podemos imaginar qué está pasando, porque el vallenato siempre nos va dando una idea como de los paisajes, de la naturaleza. Entonces creo que es una música muy, muy conveniente para este tipo de casos. También pues yo valoro mucho esta música porque pues nosotros en Sucre nos criamos con este folclore, el folclore vallenato y con el porro y todo este tipo de sentir cultural. Muy interesante, claro que tú viviste la experiencia, te criaste en ese contexto, con esa música. En mi caso yo no. Y he tenido contexto de Paisa, de Medellín, entonces allí hablamos desde el cafecito, de otras cosas, pero como vemos aquí hay mucha transición a nivel cultural, lo mismo que la compañera que nos habló anteriormente, entonces muchas gracias por compartir la experiencia. Bueno, muchas gracias. Me sorprendió bastante haber tenido aquí personas de Sucre que han vivido la experiencia. Allí la compañera que desde la literatura también se acercaba al folclore vallenato. Hay cosas que yo desconozco, yo sé más de Medellín, de ese contexto, de este muy poco. Es valioso que ustedes nos compartan, que son personas que han vivido la experiencia. Que han estado directamente en el lugar, que tienen el arraigo cultural del vallenato. Quiero agradecerles mucho por su participación. Gracias por las opiniones que compartieron con nosotros. Damos fin a este espacio. Muchas gracias a todos y nos vamos a seguir viendo en otras sesiones.